Hola a todos, bueno, bienvenidos a los vivos de la ADF, donde conversamos con grandes maestros, compañeros de la cinematografía mundial. En este caso tenemos al gran Félix Monti y al gran José Luis Alcaine, que nos van a compartir su experiencia con la fotografía, con la pintura, con el arte en general. Son dos grandes que creo que no necesitan mucho más introducción. Así que bueno, los dejo acá con ellos que nos van a deleitar con su sapiencia. Adelante. Bueno, otra vez buenos días, como se debe. Buenos días, José Luis. Encantadísimo de estar contigo en este espacio. Encantadísimo. No, a mí también me hubiera gustado estar en una mesa cercana tomando algo, hablando, pero bueno, hay que aceptar esto. Sí, además estamos en época de confinamiento. Parece que nada más que nos podemos ver a través de instrumentos como estos. Es un poco raro. Pero bueno, vamos a sacarle el mayor partido posible. Esperemos. Yo estoy entusiasmado de poder hablar con vos y poder reconstruir mucho de lo que me has ido dando a través de tus películas. Bueno, muchas gracias. Estábamos un poquito hablando entre nosotros hace un momento y hablábamos de nuestra llegada al cine, de alguna manera de llegada no tanto al cine como a la dirección de fotografía, ¿no? Entonces, yo he llegado a través de una escuela de cine, pero básicamente yo hacía muchísimas fotografías y era bastante, seguidor de fotografía fuera de la escuela de cine. Entonces, la escuela de cine sí me parecía un lugar donde practicar, cosa que es muy importante en nuestro oficio, y luego en donde de alguna manera encontrarte con una generación que trataba de abrirse camino y que pensaba y veía cine en esa escuela de cine y hablaba de cine constantemente. Y eso es lo que marcó mis primeros años. Es decir, yo no he asistido nada más que a 2 rodajes fuera de ser director de fotografía. 2 rodajes que hice como foto fija para ganarme el sustento porque mi padre no me podía mandar dinero para estar en Madrid y entonces tenía que trabajar. Y trabajaba y al mismo tiempo iba a la escuela. Pero eso significa que realmente no había asistido a ningún rodaje de ninguna película cuando me empecé a ser director de fotografía. Es un caso, me parece, que bueno, se da mucho ahora se da muchísimo, pero en la época no se daba. En la época era rarísimo que fuese así. Todo el mundo pasaba por la cosa de ser auxiliar, ayudante de cámara, operador de cámara, y luego llegaba a ser director de fotografía. Eso era un periplo, pero eso se daba en todos los países. Sí, claro. Creo que tú has hecho el periplo que yo no he hecho. Entonces, bueno, pues es distinto. Es de alguna manera distinto. Es distinto. Perdón, José Luis, yo tengo frisada tu imagen. Sí. Ahora. Va y viene, Chango, se frisa, se desfrisa. Ok. Pero no hay mucho que hacer, me parece. Bueno, ok. Bueno, mis comienzos fueron bastante, digamos, irregulares y distintos. Yo tuve una relación ya con el ambiente, con el cine, porque mi familia estaba relacionada ya con el cine. Una tía muy importante, como era una actriz aquí en esa época muy importante, Elsa O'Connor, y yo ya había asistido cuando tenía 7 o 6 años a los estudios, en medio de ese caos de faroles, luces, gritos, diferentes momentos en cada tanto. En ese sentido, sí. Y después mi comienzos fueron en los estudios. La primera vez que entré fue en el año 54, que yo tenía menos de 15 años,
Ahí estuve en una película que hizo el que iba a ser mi maestro, Pablo Tabernero, una película que se llamaba La Quintrala, de dirección de Hugo del Carril, y esa película me impresionó, o me transformó totalmente. Es decir, ver la cantidad de spots, la cantidad de luz, la cantidad de gente, la cantidad de movimiento, y cómo la construcción iba manejándose en algo que parecía y se veía como un caos, pero que sin embargo tenía un camino y una claridad en su final. Eso me sorprendió mucho. Yo, mis primeras intenciones había sido dedicarme a la escenografía. Yo estaba en un taller de pintura y pensaba, digamos, encontrarme con un escenógrafo y hacer escenografía, pero choqué con los faroles y me quedé ahí, preso de la luz. Mejor dicho, la luz ya era algo que me tenía dentro, porque también tuve un acercamiento muy grande al teatro, y sobre todo ahí empecé a conocer los escritos o teóricos como Apia, es decir, que hablaban fundamentalmente de la luz como estructura o bóveda, que tomaban la luz como una estructura sólida, es decir, no como un elemento extraño, sino como algo que construía y creaba la imagen. Es decir, no era, la luz no es visible en el fondo, pero es la que transforma las cosas y las crea en cierta forma. Hay como una lucha entre la luz que quiere formar y las formas que solo aparecen y existen a través de la luz, ¿no? Toda una confusión, José Luis. Mira, yo es curioso porque estamos hablando de la luz. Yo cuando mismo en la escuela de cine, yo era un alumno no muy considerado por los profesores, tanto es así que el tutor máximo de la parte de fotografía de la Escuela Oficial de Cine de Madrid, que era la única que existía en ese momento, digamos que el director máximo, que era un director de fotografía, me dijo que me dedicase a otra cosa porque no iba, el cine no iba conmigo, que por favor que me dedicase a otra cosa. Y era por una razón muy simple. Yo buscaba una luz distinta. Yo no estaba de acuerdo con que las sombras en las paredes de los personajes fuesen siempre como nítidas, como recortadas. Porque yo pensaba, salvo por la noche, que puede ocurrir, pues salvo por la noche, que eso puede ocurrir. Durante el día no hay sombras nítidas en ningún sitio. Es casi siempre, salvo si te da el sol, puede ser, pero si estás en una casa y no te da el sol, no puedes dar una sombra nítida en las paredes. Y eso me parecía horrible. Y trataba de huir de eso. Me parece que es también una de las, digamos, de las necesidades de creación de luz, aparte de esa cosa de no darse más que una sombra en la pared, ¿no? Que eso se persigue. Pero además de eso, para mí era importante que no fuera nítida. Y entonces yo buscaba una fuente de luz distinta que la que se ofrecía en el cine en la época. Y entonces eso me llevó a hacer las primeras películas que las hice con paraguas, con luces, digamos, reflejadas en los paraguas, cosa que algún fotógrafo norteamericano particularmente empezaba a utilizar en fotos. Y yo empecé a usarla en cine y durante mis primeros 10 años en el cine, 10, 12, 14 años, siempre utilicé paraguas. Me llamaban el paragüero. Ya sabes que se ponen motes. Pero eso daba una luz que no daba sombras, casi no daba sombras nítidas, y se podía controlar más o menos. Es decir, por ejemplo, una de mis películas preferidas, que es El Sur, de Víctor Erice, está hecha toda con paraguas. Entonces, pero era un sistema un poco lento de montar y que necesitaba una cantidad de paraguas enormes. Yo llevaba 30 paraguas en mi rodaje, pero eso no era fácil de colocar, la verdad, y se tardaba tiempo. Bueno, entonces
En ese sentido, mi fotografía huía un poco de la fotografía expresionista, porque la fotografía expresionista sí parte de una fuente de luz casi puntual para causar grandes sombras. Claro. Pero yo no me crié en la fotografía puntual. Yo en mi vida habré llevado en una película mejor 3 o 4 aparatos Fresnel por película, no más. Y generalmente pequeñito para rellenar algún huequecito o tal, pero si no, nada de Fresnel. Los Fresnel en mis películas no existen. Es curioso. Es una forma de ver la luz de una manera distinta. Claro. No, sí, José Luis, sí, te escucho. Bueno. Entonces, a partir de ahí, yo seguí buscando alguna fuente de luz más rápida, más difusa y que se pudiese usar, y descubrí los fluorescentes. Porque yo he sido el primer director de fotografía mundial que ha utilizado fluorescentes en mis rodajes. Ahora es de uso común y corriente, pero hace 30 años, cuando yo empezaba a usar fluorescentes, bueno, yo empecé a usar fluorescentes en el año 80. Entonces, era una fuente de luz extrañísima, rarísima, que no había en ningún sitio. Yo que he hecho películas un poco en Italia, en Francia, en Norteamérica, en la década esa de los 80, yo tenía que ir con mis luces fluorescentes por todas partes porque no existía. En Norteamérica no existía la luz la quinoflux se lanzó más tarde. Entonces yo iba con un baúl, pues menos mal que el fluorescente pesa un poco y se puede llevar relativamente fácilmente. Entonces en maletas cuando era en avión o en baúles cuando eran cercanos, se podía ir en camiones, pues yo iba con luces mías a los rodajes. Y siempre los eléctricos me miraban un poco raro, ¿no? Por mi sistema de iluminación. Pero es con lo que yo me sentía cómodo, la verdad. Claro. No, sí, en realidad la fuente de luz es la que te da realmente la estructura, el clima. Es decir, claro. De acuerdo a la que utilices es lo que vas a lograr. Yo he utilizado también tubos y tenía esos conflictos que tenían que ser trabajados en pareja para poder manejarlos con la luz. Es decir, ahora no, después los tubos se desarrollaron con los Clinoflow, con todo eso que ya podíamos usarlos directamente. Pero al principio sí esa compleja estructura que los eléctricos tenían que armar para poder trabajarlos, ¿no? Sí, pero tenía una cosa que fíjate, los actores me agradecían muchísimo porque decía que mi luz no les molestaba. Claro, eso es fundamental, sí. Sí, exactamente. Es decir, como era una luz amplia, normalmente no se sentían molestos porque recibiesen el foco en la cara en un momento dado y que les podía sacar de situación, al revés, digamos, ¿no? Yo recuerdo, perdona, sí, sigue, perdona. Por favor, José Luis, te escucho. Te pierdo, te veo que estás hablando, pero no te he perdido el sonido. No te escucho, no sé si bajó el sonido, no sé. Django, bajó tu sonido, perdón, no sé por qué, qué pudo haber pasado. No toqué nada. Ahí va mejor. Ahí me ves mejor. No, perdón, no te entiendo bien. No, con datos. Con wifi de casa. Con wifi de casa. No, perdóname. No lo sé, porque como es el teléfono móvil, ¿tú prefieres que sea con datos? Con wifi sería lo ideal. Sí, pero pues debe de estar con wifi, porque en casa siempre está con wifi. No, debe estar con wifi.
Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Avancen, disculpen, ¿eh? No, no. Bueno, entonces, estábamos hablando sobre la agresión hacia el actor que existía. Eso era, digamos, una de las cosas que más me molestaban en mi aprendizaje. Son las rayas de tiza en el piso para que el actor no superara ese momento. El farol que entraba justo para darle en la espalda o darle en el rostro. Sí. Y sobre todo me acuerdo que había una técnica que usaban los actores y las actrices, que era mirar el sol con los ojos cerrados para después poder enfrentar las cámaras sin tener que cerrarlos. Es decir, que se acostumbraran a la agresión esa de la alta luz. No, todo esto fue desapareciendo de al lado nuestro y se fue humanizando, digamos, realmente. Y en cierto sentido, cuando comenzamos a tener mayor relación con el ambiente y trabajar la escena como una atmósfera, no como una estructura ajena a la estructura dramática, ¿no? Sí, bueno, nos ayudó muchísimo el aumento de la rapidez de las películas, hay que decirlo todo, porque si no, cuando yo empecé a rodar, pues los ASA eran 32 ASA. Entonces, Sí. la cantidad de luz que había que ponerle a cualquier escena era realmente, en cierto sentido, monstruosa, ¿no? No es- El actor se veía apabullado por la cantidad de luz que recibía. Y Claro. además de eso les hacía sudar, había que estar constantemente secándole el sudor, cambiándole a veces la camisa y tal, porque si no estaba empapado en sudor. Era un poco un tormento, ¿no? Y entonces la rapidez de la película, que fue aumentando, fíjate, de 32 ASA, subió a 100, subió, 125. sí, subió a 400, a 500, y hasta se pudo forzar y llegar a 1000 ASA, y entonces Claro. eso cada vez representaba menos luz que necesitaba el actor, normalmente, ¿no? Menos luz. Pero siempre había un planteamiento que era, bueno, difícil, que era la latitud de la película, pero también la latitud de la película aumentó muchísimo, ¿no? Y entonces Total. eso permitía, claro, que de repente hubiera unos contraluces muy fuertes y funcionasen muy bien, porque si no, no se podía rodar a contraluz casi, con contraluces fuertes, porque Claro. se perdía la imagen. Era un gran trabajo hacer. Hemos digamos, a través del tiempo, nosotros que hemos vivido una gran época de fotografía, hemos visto cómo ha ido cambiando las necesidades de la luz y la dependencia de la luz en rodaje muchísimo. Es decir, al principio casi tenías que ir con 100 kilovatios de luz para cualquier película, y ahora, bueno, pues casi lo puedes hacer con 15, ¿no? Es decir, que la diferencia es brutal. Claro. Y yo debo decir que, ya que estamos en eso de la rapidez, que yo, al contrario que muchos compañeros míos, y sobre todo de cierta juventud que piensa que la película era mejor, yo pienso que el digital nos da muchísima más libertad. Yo soy muy proclive a defender el digital, y eso que debo de haber hecho como 155 películas en películas, ¿no? Claro. Pero no sé si a ti te pasa igual. No sé si a ti. No, igual. Yo defiendo el material, digamos, pienso que el digital nos ha dado mayor libertad para trabajar. Nos ha liberado muchas cosas en ese sentido. Voy a tratar de poner el sonido más alto, pero está al máximo, porque no te termino de oír bien, perdóname. No sé, puedo hacer algo, Nati, acá, pero no tengo nada.
Ahí está bien. Ahora se te escucha bien. En algún momento baja el audio y vuelve a subir, pero ahora está bien. ¿A mí se me oye bien? Sí, sí, José Luis. Vale, muy bien. Pues, ¿qué te parece? Vamos a ver. Yo es que soy muy partidario del digital por muchas razones, pero sobre todo porque va mejorando día a día. Es decir, que es asombroso el digital de hace 4 años al digital de ahora. Hay una diferencia brutal. Pero nos da una libertad de creación en el momento de crear realmente por mí, eh, con grandes resultados. Yo cuando ahora, bueno, por ejemplo, las últimas películas que he hecho en digital, que he hecho, no he hecho demasiado, he hecho 6 o 7 películas en digital nada más, pero la última de Pedro Almodóvar, eh, me, Dolor y Gloria, me dijo Pedro al final del rodaje, estoy encantado porque por primera vez en mi vida sé lo que cómo va a dar resultado la película, porque estoy viendo en rodaje exactamente cómo va a resultar, porque yo hago unas correcciones en digital en el momento en que la imagen sale, digamos, día a día de la cámara digital, ya está lista, no necesita pasar por ninguna corrección de color, por nada de grading de estos, sale limpia. Y entonces me decía Pedro, es la primera película de todas las que he hecho en que he montado no solo con relación a los actores, el color y tal, sino con relación a cómo está la imagen. Es la primera película, porque siempre, hasta ahora, siempre se me decía, y yo también se lo he dicho en las películas que hacía con él, decía, esto va a cambiar mucho, ya verás, esto se va a corregir y va a cambiar mucho cuando pase por el laboratorio o por el color grading de digital. Y en esa película, en Dolor y Gloria, ya le conseguí dar la película prácticamente terminada de color grading en día a día en el rodaje. Entonces eso le cambió un poco el montaje. Fíjate que es bastante curioso, pero creo que eso es, digamos, un resultado estupendo del digital. Claro, no, sí, yo lo siento también en ese sentido. Yo siempre he creído y he luchado, digamos, por las discusiones que tengo a veces con nuestros colegas, que lo importante, lo fundamental es lo que está frente a cámara, no la captura. Sí. La captura es secundaria en cierta forma, responde a lo que vos estás trabajando enfrente. Y el digital nos hace un camino muy corto entre lo que tenemos nosotros frente a cámara y lo que estamos construyendo, grabando. En ese sentido, el cine tradicional que hemos hecho pasaba por todo un túnel oscuro que solamente en la época primaria ni siquiera tenía videoassist en la cámara. Es decir, que éramos como estancos cerrados donde cada técnico manejaba su plataforma, su forma de expresarse y no tenía, digamos, que transmitirla a nadie más, sino 48 horas o más después cuando se saliera del laboratorio. En cambio, en este momento no, eso es instantáneo, es decir, en el momento en que estás trabajando una escena, estás trabajando la luz sobre un actor o sobre un escenario, eso está, digamos, ya listo como para poder ser impreso y terminado, ¿no? Eso ha acelerado mucho. Claro, eso es evidente. Lo que tú hablas es verdad. Antes, hasta las 48 horas que iba uno al laboratorio a ver qué es lo que pasaba, hasta entonces no se sabía muy bien, y ni siquiera entonces, porque yo recuerdo que en mis primeras películas en color, y durante una cierta cantidad de años, me dejaban positivar un solo plano por día, sí, o por semana en color. Todo lo demás tenía que ir en blanco y negro porque positivar en color era muy caro para la productora. Sí, exactamente.
Era terrible, ¿eh? Era terrible ver una película que habías concebido en color, ver los resultados en blanco y negro. Ya se vería cuando se positivase la película, ¿no? Y entonces eso era la repera. Y luego era una especie de examen del que llevaba la cámara, del operador de cámara y del foquista, porque cada vez que se veía proyección, el pobre foquista iba a la proyección. Si los planos eran un poquito complicados, iba con el alma en vilo para ver si había acertado con el foco o no había acertado con el foco. Totalmente. Y había momentos acá, no sé, en España, de una disciplina muy dura, donde el director de fotografía, el director de la película y el productor veían la proyección. Y la parte nuestra del equipo estaba fuera de la sala esperando que salieran. Es decir, tendrías que aguantar toda una proyección así, sintiendo solamente a través de las paredes qué pasaba adentro. Y después, cuando se abrían las puertas y salían, que era la sala 7 del laboratorio Alex, salían para encontrarse, veíamos que nos miraban o cómo nos miraban. Si era la última mirada del director hacia nosotros o si seguíamos mirándonos. Sí, era un poco terrible. No, yo eso, la verdad es que eso no lo he vivido, porque desde el principio yo en mis películas he hecho entrar a todo el mundo que quisiera entrar a la proyección, vamos, del equipo, que podían ver la película, no las pruebas. No he tenido eso, pero me imagino que sí existía algo de eso, porque sí existía. Por ejemplo, los grandes directores de fotografía españoles de los 40 y de los 50 eran, en su gran mayoría, trataban de que ninguno aprendiese exactamente de qué iba su oficio. Entonces, el más importante que había, que era de origen alemán, que había salido un poquito de la Segunda Guerra Mundial, se había refugiado en España y tal, y era francamente bueno. Ese, cuando se iba a rodar el plano, se ponía al lado de la cámara, del otro lado del ayudante foquista, y ponía él mismo el diafragma. Y cuando terminaba el plano, lo quitaba para que nadie supiese a qué diafragma se estaba rodando. Es una cosa alucinante, alucinante. Pero era un oficio así. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un director de fotografía importante de los 40 y los 50 se hizo francamente de oro con los rodajes, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la proporción del salario del director de fotografía con el que llevaba la cámara era en España en los buenos equipos, de 20-1. Es decir, que si le pagaban a 20.000 pesetas por semana, el segundo operador. Se me fue, José Luis, lo último. No, que decía que la diferencia de sueldo entre el director de fotografía y el que llevaba la cámara era, en la época de los 40-50, de 20-1. Claro. Era brutal, absolutamente brutal, ¿no? La diferencia, la proporción, ¿no? de sueldo, es decir, que estaba archi valorado el director de fotografía y todo lo demás minusvalorado, ¿no? Y eso dominaba. Por eso no querían los directores de fotografía, no querían absolutamente hablar de nada de su oficio, ni enseñar nada, ni que aprendiese nadie nada, porque estaban en la cúspide de sus ganancias, su forma de trabajar, ¿no? Era el secreto que guardaban. Había una técnica de uno de mis maestros que usaba, que era un pequeño desfoque, un rosado del foque, para lograr que el rostro diera más esplendor, diera más brillo. Es decir, era un pequeño milímetro que estaba, digamos, desfocado. Eso era toda una búsqueda y lo tenían como algo secreto en las manos, como estaba para los planos tal persona, porque
es lo que logra de María Gadé la foto ideal, lo que logra de la actriz, ese secreto, ¿no? Sí, bueno, los grandes de la época, por ejemplo, todos tenían en España, todos tenían un maletín que tenían los Claro. filtros que se usaban porque era blanco y negro lo que hacían básicamente. Y entonces esos filtros venían con digamos, una nomenclatura de la Kodak o de la Schneider o de la casa que hiciese, pero que era casi universal, ¿no? Pero ellos le cambiaban el filtro. Es decir, que si era el 23A, que por ejemplo era un filtro rojo para los cielos, para lo que fuese, ellos en vez de poner el 23A ponían el 7HB. Claro. Ellos tenían una nomenclatura y el cartelito del 7HB puesto en su esta y le decía al ayudante, pon el 7HB. Y el ayudante ponía aquel filtro sin saber cómo realmente se llamaba internacionalmente. Pero para que no se enterase nadie. Es curiosísimo, ¿no? Bueno, en fin, cosas que pasan, cosas que hacen. Bueno, vamos a hablar ahora de la luz, que debe de interesar mucho a nuestros oyentes, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poquito, luego hablas tú o hablo yo, de en qué me baso yo para la luz, ¿no? Porque yo admiro mucho tu película, Monty, realmente son estupendas de fotografía. Y hay una cosa que es curiosa, que analizando un poco tu fotografía, partimos de dos principios un poco distintos. Aunque los resultados son muy buenos en los dos aspectos, yo tengo que basarme siempre en una luz real. La transformo de 18 formas distintas, pero que siempre sea como la realidad de lo que existe en la realidad de donde estamos rodando. Porque no puedo concebir la luz de otra forma. Sin embargo, creo que, salvo excepciones, tú partes de otra idea que funciona muy bien y que está muy bien, que yo no he conseguido nunca trabajar en ella, que es que la luz puede ser distinta porque sirve para la historia de una manera distinta y más pendiente a mejor de los actores, porque también tú y yo tenemos una preocupación máxima en que los actores estén bien iluminados. Eso es cierto. Pero el concepto de la luz, de alguna manera, fíjate, yo, por ejemplo, no soy capaz de poner una luz alta. En los platós yo tengo fama porque ilumino todo desde abajo. Nunca pongo nada, casi nunca cuelgo nada. No me gusta la luz colgada, me chirría. Pero tú la manejas muy bien y con muy buenos resultados, ¿no? Entonces es un concepto un poco distinto. Es decir, que de alguna manera posiblemente tú te hayas hecho más en los platós, en las salas de platós, mientras que yo me he hecho más en las salas de rodaje naturales, ¿no? Fuera del plató. A lo mejor me equivoco, ¿eh? No, para nada. No te equivocas en nada, José Luis. Además, en mí siempre hubo una convivencia con el teatro. He hecho tanto cine como teatro y he trabajado tanto en teatro, en ese sentido el teatro te obliga a tener esa luz alta que tú marcas, ¿viste? Y la luz dirigida desde arriba. Es una luz que a veces, no sé por qué sentido, ¿viste? Yo la llamaba tipo Caravaggio. Es decir, una luz que venía de 45 grados de altura sobre los personajes. En realidad, tengo una relación con lo que vos decías, que por ahí no se nota en mis películas, pero siempre que entro a una locación, es decir, no estoy en un escenario, entro en una locación, comienzo a trabajar sobre ella y le digo a mis mejores asistentes, a mi cámara, bueno, ahora me tengo que hacer amigo de este lugar. Vamos a ver, me siento acá y me siento en un ángulo y trato de verlo, a ver qué es lo que el escenario me está transmitiendo, me está hablando.
de dónde quiere que yo le ayude, de dónde quiere que yo lo oculte, que le saque las cosas que son malas y que le marque más las cosas buenas, y es como una escena. Pero en realidad donde me siento más fuerte, más cómodo y más seguro es en la estructura más teatral. Por ejemplo, para mí la película de María Luisa Bember, Yo la peor de todo, es una de las películas que más me gusta, más me aprecio de mi trabajo. Y es una película hecha absolutamente en plató, todo, hasta los exteriores fueron hechos en plató. En ese sentido yo siento como que estoy construyendo y que estoy trabajando como en una orquestación, es decir, porque pienso también que la fotografía tuya, como la siento, tal vez interpretada a través de la mía, digamos, pero la tuya siento en eso que yo llamo que es el diálogo que hay entre una luz y otra luz y otro fondo, un actor y una pared, un actor y una ropa, es decir, toda la estructura de una imagen es en realidad un diálogo interno entre dos formas, el color, la estructura, el movimiento, la intención. A veces hay cosas que me ha pasado en que siento que al llegar a la escena y comenzar a hacer el primer ensayo con el actor, la voz que el actor tiene, la entonación que le da el actor, la forma de decir un texto me ha producido un cambio en mi posición de luz y un cambio en la estructura general de mi idea. Es decir, es como si de un andante pasara un alegro, es decir, pero solamente por cómo ese actor está construyendo el personaje o lo está diciendo. Muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Es decir, yo me parece que una de las peores cosas que ocurren en el cine actual es la proliferación de storyboards, de directores que aparecen con digamos, la escena dibujada a plano, independientemente, mucho antes, a lo mejor la ha hecho 3 semanas antes de hacer esa escena, la ha dibujado y nos tenemos que atener a ella. Eso me parece que no es bueno para la vida de la película, porque como tú estás indicando muy bien, las escenas las películas, las historias tienen vida propia y van moviéndose en el tiempo y en la forma a medida que la interpretan los actores, la iluminamos nosotros, la ve el director, y todo esto, esa vida propia hace que cambien las cosas, que no sea como puede ser haber pensado hace 3 semanas. Cuando se pintó eso en el storyboard. Entonces ahora hay una cosa curiosa, y es que los directores que antes en un principio venían de ser guionistas o venían de ser creadores o a mejor de la televisión y tal, ahora no, ahora vienen generalmente de un estudio muy profundo de las películas en casa con los antiguos VHS, pero ahora con la televisión, las plataformas y tal. Entonces, el director resulta que tiene grandes conocimientos técnicos, que antes no tenía, que antes le aportábamos nosotros, ¿no? Porque éramos los que más rodábamos, porque a lo mejor rodábamos 3 películas al año o a lo mejor 4, mientras que los directores rodaban una cada 5 años o cada 3 años. Entonces, nuestra experiencia era muy importante y se notaba mucho en la película. Sin embargo, ahora los directores son grandes conocedores técnicos. Tiene su ventaja y su desventaja, porque lo que han aprendido es hacer muy bien las películas de acción. Las películas de acción realmente están muchísimo mejor hechas que hace años, porque ellos han estudiado todas las películas de acción, la escena tal cual, la pelea, el choque de los coches, las persecuciones, los tiroteos, todo eso lo han estudiado muy bien y saben bien cómo planificarlo.
Ahora, cuando la película se para y tienen relaciones humanas los personajes, así no pasa en todas partes. Ahí pasa. Eso creo yo que es lo que está pasando casi siempre en gran parte de los relatos que vemos ahora. ¿Qué te parece a ti? No, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que hay un problema, digamos, que yo creo que es qué se quiere contar y cómo se cuenta. Yo lo que siento un director que está muy pegado a la técnica y con una composición de cuadros muy buscada y muy exigida es, por ejemplo, Antonioni. Antonioni es un director que yo siento que está atrás de cámara, está construyendo con la cámara. Totalmente, es decir, pero no deja eso de enfriar la escena porque él está transmitiendo algo, ya sea El Eclipse o cualquier película de él está construyendo una escena y esa escena que es para dividirlas en cuadros por la proporción que tiene, por la ubicación de los personajes, por los ángulos de posición de cámara, yo creo que uno de los directores que más me ha impresionado por el dominio que tiene de lo que llamamos la técnica llevada a una expresión artística, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo, fíjate, yo recuerdo cuando llegué al cine, quiero decir, cuando empecé a ser director de fotografía, yo decía, hay un gran terreno técnico a recorrer, porque las películas técnicamente, yo veía las películas y yo decía, esto no está bien, no está bien contado, no está bien fotografiado. Es decir, por ejemplo, una película de gran éxito y que es una buena película, que es Easy Rider, que es de la época de Easy Rider es una película que técnicamente es de una flojedad total. No tiene, es francamente mala, pero sin embargo funciona, es una película que te agarra y tiene fuerza. Y entonces técnicamente no está bien. Y yo decía, esto tiene que mejorar. Y ahora me llevo la sorpresa porque técnicamente las películas están muy bien, técnicamente, fotográficamente, de todo tipo, y sin embargo son poco interesantes. Son poco interesantes. Es decir, que antes, en los años en que yo me iba muchísimo al cine y todos nosotros, estamos pendientes del último cine italiano, del último cine francés, de tal director, de tal. Ahora ya no es. Yo no siento esa pasión que tenía porque lo que veo en pantalla no me acaba de gustar casi nunca. Entonces, pero sin embargo, técnicamente son casi perfectas las películas, pero no tienen alma, de alguna manera les falta algo de alma, no sé. Es una opinión personal, no es otra cosa. No, estoy con lo que dices. Y cuanto a Easy Rider, yo creo que su desprolijidad o su forma de construir la escena tan primariamente es parte del mensaje. No está separado, no está refiriendo algo, sino que esa estructura, digamos, débil para nosotros o crítica es fundamental para narrar esa historia. Esa Easy Rider hecha perfectamente ahora, con todo el apoyo de la técnica, no hubiera sido lo mismo. Ella es por su imperfección perfecta. Sí, absolutamente. Esto tiene también, digamos, que ver con la fotografía, ¿no? Con la fotografía está muy pensada y luego la fotografía actual tiene un exceso, para mi gusto, cosa que no tiene tu cine, que conste, un exceso de buscar el efecto visual. El efecto visual, que puede ser el gran contraluz o el efecto de los interiores llenos de humo con la luz entrando por la ventana marcando el haz y tal, cosa que a mí me saca de quicio en cierto sentido porque es, digamos, formalizar la imagen, hacer una imagen que en gran parte, el 80% de la imagen que se da ahora mismo en las películas y en las teles y en las plataformas y tal, es toda como uniformizada.
todo llena de luces brutales que entran marcando una especie de una luz que no se sabe de dónde viene, pero que estéticamente no es fea, a lo mejor no es fea, pero sin embargo adolece de ser rara, de no ser una luz realmente natural, sino una luz impuesta por el director de fotografía o el director para, digamos, hacer una imagen insólita, de alguna manera, ¿no? Pienso. No, estoy de acuerdo con vos. Además, yo creo que no hay nada que sea importante que no sea imposible de no ser imperfecto en algún punto. Yo creo que aquella perfección cerrada es negativa, es muerta. Una estructura viva tiene fisuras y tiene destrucciones. Es decir, hay un cambio, ese cambio produce el movimiento y ese movimiento produce la comunicación. El tratar de inhibir, yo pienso que ese arte que está hecho tan estrictamente, digamos, perfeccionista, inhibe el mensaje. Sí, lo anquilosa. Lo anquilosa. Sí, claro. Sí, absolutamente. He visto, puesto que íbamos a vernos ahora, pues he visto alguna película tuya que no había visto, porque evidentemente había visto El secreto de tus ojos, pero no había visto el cuento de las comadrejas, ni había visto al final del túnel. Y las dos películas me parecen realmente magistrales de fotografía, las dos. Hay una cosa que está fenomenal, que es el túnel de la película de Al final del túnel, porque los túneles no son fáciles de iluminar, son lugares muy difíciles de iluminar, y tú has encontrado la forma de dar el túnel muy bien. A mí siempre me ha llamado la atención que la gente admirase mucho los túneles de aquella película de Carol Reed con Ciudadano, ¿cómo se llamaba? La película con Orson Welles de Viena, que ahora mismo se me ha olvidado el nombre, que pasaba... ¿Qué? El tercer hombre. El tercer hombre tenía unos túneles iluminados que era la cosa más falsa del mundo. A mí me parecía terrible, pero siempre he considerado que los túneles son muy difíciles de iluminar. También me acuerdo de una película de Jack Becker que se llamaba El True, el boquete, el túnel, que era de una evasión de prisioneros, que también estaba muy mal iluminada. Pero tu película del túnel es prodigiosa, la luz del túnel, es estupenda. Está muy bien. Me golpeas. Es un elogio que para mí tiene un valor impresionante. Bueno, pero tenía que decir, evidentemente, el cuento de las comadrejas también. Lo que pasa es que ahí estamos en una situación un poco como tú dices, teatral, ¿no? Claro. Es un poco teatral, es un poco obra de teatro, pero también está estupendo, porque hay una cosa en ti que realmente está en el título de una película tuya, ¿no? Que es El secreto de tus ojos, porque yo creo que el secreto del cine en gran parte está en los ojos de los actores. Y entonces los ojos de los actores pueden dar sutilezas que tú puedes ver en la pantalla y sentirte bueno, transportado en la interpretación del actor. Y eso, curiosamente, en gran parte del cine actual no se le saca provecho. Los ojos de los actores no están iluminados. Y es realmente su manera mayor de interpretación. Por eso yo he tenido muchísimo cuidado en Dolor y Gloria, en la película de Pedro, en que los ojos de Antonio Banderas estuviesen muy bien iluminados, porque era muy necesaria una gran expresividad con ellos.
Y yo veo que en tus películas también eso está cuidado bueno, a límites altísimos, el iluminar bien los ojos de los actores. Cosa que también debo de reprochar a la fotografía actual, que se olvida de ello. La fotografía actual tiende a ser una fotografía que está muy bien de atmósfera. Perdón. Sí. Es que habíamos cabalgado la luna. No, te escucho, José Luis. Entonces, sabes que, por ejemplo, hay una gran película que es El Padrino, que con el señor Marlon Brando, en que Gordon Willis se le ocurrió la genial idea de a Corleone dejarle los ojos en negro, ponerle una luz muy alta y dejarle los... Sí. Y entonces crear una fotografía que entonces no se hacía y que de repente él lanzó, pero para un personaje, para, digamos, definir a un personaje. Pero eso se ha terminado, se ha hecho carta de naturaleza en gran parte del cine actual, de no iluminar bien, de no estar pendiente de la mirada de los actores y dejarle la mirada muchas veces en la oscuridad, que se ve mal y tal. Es un error para mí terrible, ¿no? Es un error terrible. Y como todo hallazgo, el hallazgo de Gordon Willis de repente tomó carta de naturaleza en general en una gran parte del cine. Es un poco terrible, ¿no? Y yo veo que en tus cines tú tienes mucho cuidado con iluminar bien las facciones de los actores. Están muy bien iluminados todos. Tienen fuerza, tienen mucha fuerza. No, yo creo que es algo que en realidad me sorprende en tus películas también. Creo que en ese sentido estamos en un mismo camino y te lo veo en las películas, inclusive una película que para mí te lo quería preguntar porque es como uno de los dilemas más grandes que hemos tenido. Una excelente fotografía tuya y una película como es Sur, de Erice, que sí tiene una característica, digamos, que es que la imagen es la que lleva la estructura. Es como que tu luz y tu imagen es la que está contándole toda la película. Es decir, no hay otra cosa que no sea esa continuidad de búsqueda de los personajes, de búsqueda del lugar, de encuentros que yo veo que está en tus manos lo que está llevando todo. Me parece sorprendente, ¿no? Sí, bueno, sabes que al director no le convencía mi fotografía, ¿no? Eso es curioso. No le convencía mi fotografía porque quería una fotografía como un poco más brillante, no tan triste, porque es una fotografía que tiene una película que tiene una fotografía un poco triste, pero esa película no iba a tener dos partes, iba a tener una parte en el sur que no se llegó a hacer nunca, y yo iba a ser el sur como muy brillante, y nunca llegamos a él, y me quedé en el norte de España con una luz triste de invierno, generalmente de invierno, y que es un poco posiblemente tristona, pero crea un ambiente muy particular que creo que le va muy bien, dado las expectativas que hay en toda la película de ir al sur, de ir hacia la luz. Es lo que lleva, no sé, José Luis, qué pasó ahí, pero es el segundo caso en la historia del arte que yo creo, después de Schubert con la Sinfonía Inconclusa, que una obra inconclusa esté perfecta y esté conclusa. Sí, es cierto, es cierto, totalmente cierto. Es el mayor hallazgo del productor de la película, de Elías Querejeta, que vio que ahí ya estaba la película. Es una visión realmente sorprendente, ¿no? Porque es curiosísimo. De todas maneras, yo debo decir que yo he trabajado con este productor, Elías Querejeta, que era un productor muy preocupado por la fotografía, por la imagen. Hice 2 películas y en la segunda película tuve una discusión con él y nunca más me volvió a llamar, pero lo cuento porque en esa película yo descubrí de repente lo que yo llamo
la creación de la luz de rebote, que es que una luz entre fuerte por algún lado, por una ventana, generalmente por una ventana, ¿no? Por una ventana, o puede ser por una luz artificial, pero generalmente por una ventana. Entrase una luz fuerte y en algún lugar en que estamos rodando dé fuertemente en un sitio y rebote y crea la luz principal siendo la del rebote, la luz principal. Claro. Y eso me pareció que bueno, se ha hecho una cosa ya muy usual, ¿no? Pero yo de alguna manera descubrí en Tasio, en otra película que hice con Elías Querejeta, descubrí esa luz y la empleé en una secuencia. Y él no le gustó nada. Me dijo que eso no era realista, no servía para nada y que eso no lo había visto él nunca. Y yo dije, pero Elías, pero si en muchas pinturas se ve esa luz. Dice, nada, yo no la he visto nunca, por lo tanto no la quiero ver más. Yo le dije una frase que tú has empleado un poquito antes en nuestra conversación preliminar. Le dije, mira, Elías, se hace camino al andar. Y si no andas y si no recorres caminos nuevos, no llegas a ningún sitio porque te quedas parado. Claro. Entiéndelo. Y a partir de ahí nunca más volví a trabajar con él. Bueno, es, digamos, los azares, no los azares de las cosas. Pues porque de alguna manera hay una cosa que yo reconozco, lo que tú has dicho antes. Tú vienes mucho del cine expresionista, pero sobre todo porque has trabajado mucho en teatro. Yo nunca he hecho teatro, nunca he hecho teatro. Entonces, la luz de arriba no la he usado ni la concibo casi. Entonces, ¿de dónde es mi inspiración? Mi inspiración básicamente viene de la pintura. Yo soy un gran admirador de la pintura y entonces viene de la pintura. Y la pintura en general, si ves bien, salvo excepciones, viene la luz de alguna ventana, de alguna parte que es casi horizontal con lo que estamos viendo, casi. Y por eso mi luz viene de la horizontalidad, no viene de la verticalidad. Pero sin embargo nos unimos en todo nuestro concepto, porque tú concibes más casi de la verticalidad la luz y sin embargo damos con una luz al final nuestra luz es muy parecida, muy parecida. Llegan a un mismo lugar. Son caminos diferentes, pero llegan a un mismo punto. Sí es. La base puede ser que estamos los dos, y yo y tú, muy preocupados por el Perdón, Chango, perdón, discúlpame. Tengo que interrumpir un segundo, se va a cortar el Instagram. Nosotros no cortamos, interrumpimos la transmisión por Instagram y volvemos a conectar en 2 minutos. ¿Ok? Bueno, estamos volviendo. Sí, estamos volviendo. Bueno, vamos a ver. Segundo acto. Vamos a ver, Félix. Hay otro punto en donde podemos hablar y charlar que me parece bastante interesante. Es el uso del diafragma. ¿Ah, sí? Es decir, sí, tú sabes, es el uso del diafragma que puede ser necesario muchas veces para el relato, pero ahora en gran parte del cine actual se abusa y se usa y se abusa de él, ¿no? De los diafragmas abiertos, Tú tienes unas secuencias, sobre todo en El secreto de tus ojos, tienes unas secuencias estupendas en donde tiene foco algo de la pantalla y todo lo demás está desenfocado. Son estupendas, son geniales y vienen muy bien para la película, pero se ha hecho moneda corriente de alguna manera en el cine actual. Rodar mucho a 1:3 de diafragma con un personaje a foco y todo lo demás de alrededor desenfocado. Eso
de manera creativa, como digo, en tu película esta de Secreto de tus ojos, está muy bien, está muy bien hecho y está muy bien empleado en el relato. Pero ahora se ha puesto de moda en principio por una razón muy simple, y es que con la rapidez que tienen el, el, el digital, con la rapidez que tiene el digital, tú llegas a un lugar, pones la cámara en un rincón, juegas un poco con el diafragma y de repente la imagen está bastante bien y se puede rodar. Sí. Pero tienes que rodar con el diafragma bastante abierto en muchas circunstancias. Pero se rueda y se rueda muy deprisa. Pero eso da por resultado una imagen que en general está muy desenfocada. Y ahí yo tengo varios peros. Yo tengo varios peros que te digo. Uno de los peros es que como se usa indiscriminadamente, no forma parte del relato, sino indiscriminadamente, se puede realmente dañar el trabajo de muchos de nuestros compañeros de rodaje, en el sentido de que a lo mejor los decorados no se ven bien porque están desenfocados, a lo mejor una actuación de un personaje que en ese momento no está a foco, pero que el pobre actor está dando lo mejor de sí mismo, pero sin embargo está desenfocado y no sabe que está desenfocado. Y eso se está viendo, el pan nuestro de cada día, porque al rodar tan rápido, pues los productores de alguna manera priman la rapidez digamos, a la solidez de la imagen. Pero esto lleva consigo un considerando que yo me he hecho a mí mismo y que creo que es bastante consecuente. Y es que el espectador tiene una imagen mascada en la pantalla, porque no puede mirar nada más que al personaje que tiene foco. Y no puede mirar a otro porque todo está desenfocado. Y entonces participa mucho menos en el relato, muchísimo menos, porque no se ve involucrado, no escoge lo que quiere ver. Yo he visto hace muy poco, hace unos días, una película que yo no le presté demasiada atención porque es una película de Hitchcock que está basada en un relato de William Idis o Cornell Woolrich, que era uno de mis lecturas preferidas. William Idis o Cornell Woolrich, según como firmaba, eran una de mis lecturas preferidas. Y esta, La ventana indiscreta, la había leído yo, era un cuento corto, y me había imaginado un mundo. Y cuando vi la película no me gustó en la época, no me acabó de gustar, me pareció bien, pero no me acabó de gustar. Y entonces, ahora la he vuelto a ver y he descubierto una cosa que digamos, redunda un poco en mi pensamiento actual. Y es que el foco en la pantalla hace que tú participes más de lo que estás viendo. El foco de La ventana indiscreta, aconsejo a cualquiera que lo vaya a volver a ver, tiene un foco radioso casi en todos los planos, en todos los personajes. Y entonces tú pasas de una visión, digamos, de un rincón a otro, de un personaje a otro. Es verdaderamente estás participando en la película, cosa que ahora casi todo el cine moderno actual huye de ese tipo de cosas, porque en cuanto hay un plano general está, bueno, aceptable, tienes foco un poco por todo, pero en cuanto pasa a un plano más corto ya todo alrededor está desenfocado. Esto, que es una creación del mundo publicitario de los años 90 y 2000, que es el descubrimiento que para publicidad funciona muy bien porque los planos duran 1,5 segundos, 2 segundos en pantalla y están tratando de vender un producto o que un personaje lleve la voz cantante, pero durante 2 segundos. Esto se ha trasplantado al cine de manera, al cine y sobre todo a las plataformas, pero estamos en relatos, ¿no? Se ha trasplantado de tal manera que en cuanto pasamos a un plano un poco más corto en cualquier relato actual, todo alrededor está desenfocado. Todo está desenfocado porque la historia está sobre ese personaje
pero eso hace, para mi gusto y desde mi punto de vista, que el espectador que está contemplando esto, se deje llevar, pero no participe, no escoja lo que quiere ver, sino que se vea obligado a ver lo que quiere el director de fotografía o el director. Eso no me parece que sea un buen camino para crear un relato que involucre a todo el mundo, a los espectadores y a lo que se ve en pantalla. ¿Qué te parece a ti? Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, José Luis. Yo pienso que hay un error en ellos, que es un error que es una puesta en escena. Una puesta en escena es la suma de acciones, es decir, el actor que está en primer plano, el que está atrás, la pared que está atrás, la puerta que se tiene que abrir, es decir, todos elementos que cuentan la acción. En el momento en que sí, vos tenés una luz que ubica como figura principal o como punto de atención primario un determinado punto, suponete las manos de la actriz como elemento de atención máxima, pero no descuida ni tiene que dejar de descuidar todos los elementos que están relacionados o que se van a relacionar. Yo pienso que ese es un trabajo más complejo, digamos, inclusive en el trabajo de la puesta de luz, porque es un trabajo donde la intención de la lectura la tenés que dar, pero además de marcar la dirección de la lectura, lo primero que nos está produciendo una pregunta es: ¿qué hace esta mujer? ¿Por qué tiene sus manos atascadas? Se va compensando con los diferentes momentos en que están narrando esa escena, y eso está también relacionada en ella y en ese mismo momento. Yo creo que la realidad es cómo narras una escena, y una escena no es solamente un punto, sino que puede tener, como yo digo, que puede tener un punto de atención máxima donde se dirija la luz, y todos los demás que esté relacionado con esa escena. En Rembrandt, en la ronda nocturna, hay una luz muy fuerte en el centro donde está el principal, inclusive proyecta una sombra, viste, la mano sobre el cuerpo del otro, pero ese punto que es el primero que ves cuando te enfrentás con el cuadro, te obliga a seguir con la mirada al resto, ir buscando los otros rostros, las otras figuras, inclusive los que quedaron más atrás, y te componés toda la estructura a través de la relectura de todas las formas, ¿no? Claro. Exactamente. Exactamente. La formación cultural. Sí, José Luis. No, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Esto es, por eso hay una cosa que yo agradezco mucho del digital, es que tú puedes escoger el diafragma que quieras, casi desde máxima apertura, que puede ser 1, 3, 2 de diafragma, hasta 22, que antes no te ocurría. No podías. No podías. Antes ibas a 4 diafragmas como mucho, casi siempre como mucho, y 2,8, y a lo mejor algún día a 5 o 6, pero no podías ir a más. Y sin embargo ahora tienes la posibilidad de escoger el diafragma para ver lo que tú quieres que se vea en pantalla. Y entonces para que todo participe. Pero claro, hay que tener en cuenta otra cosa que es evidente, de que si hay bastante foco en toda la pantalla y se ve todo con bastante precisión. Yo tengo una película, la última película que he hecho, la he hecho que todo, absolutamente todo estaba a foco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando haces ese tipo de planteamiento, de apuesta, de que todo lo que se vea esté a foco? Que tú tienes que todo tiene que estar bien. Los segundos términos de decoración, de trajes de extras, de los actores secundarios, todos tienen que estar bien, porque si no todo hace aguas. Entonces, eso evidentemente
quita rapidez a la creación del relato, pero le da una riqueza visual que yo creo que es muy importante conseguir. Totalmente de acuerdo, José Luis. No, y la película tuya con Almodóvar me parece excepcional como imagen, excepcional como imagen y como imagen que cuenta una historia. Y una historia nada simple, porque es una historia con todo ese mundo que tiene Almodóvar, toda esa riqueza de cosas que va poniendo, ¿no? Claro, Me parece claro. excepcional. Mira, fíjate, hay una cosa curiosa en esto, en la película. Bueno, es que Pedro hace todo lo que se ve en cuadro, digamos, de alguna manera lo ha predigerido Pedro. Quiero decir que lo ha aceptado, lo ha estudiado y todo, cosa que es raro en los directores, porque no todos están preocupados por eso. Pero hay un par de escenas que son una escena de teatro y una escena en el cine en que se ven muchísimos extras, muchísimos. Y entonces todos los extras están escogidos por Pedro, todos escogidos realmente. Y entonces, ¿qué es lo que te lleva a eso? Que también tienes que iluminarlo para que se vean. No puedes hacer una fotografía diciendo, bueno, los extras, lo que ha escogido el ayudante. Claro, hay 100 personas, sí. Sí, hay 100 personajes, exactamente. Es decir, que tú puedes recorrer todos los que están en el cine de la película o en el teatro y cada uno tiene una particularidad y está ahí por una razón. Es decir, que a lo mejor tendrías que mirarlo con mucho detalle, pero están ahí por una razón y es importante de que se vean. Y hay que iluminarlos de manera de que no que es que creas una atmósfera de luz, sino que se vean. Eso es otro problema que pasa con ciertas películas. Y con Pedro pasa mucho. Que todo ha sido escogido para que se vea, entonces tienen que tener luz. No pueden estar, digamos, en películas. Totalmente. No, perfecto, José Luis. De acuerdo. Muy bien, nos hemos encontrado. Bueno, pues lo que te quería decir, pues de estos desenfoques, vuelvo a decir lo mismo, El secreto de mis ojos, hay muchísima creación de relatos cinematográficos a través de desenfoques y está súper bien, está súper bien. Pero forma parte del relato, no es una cosa aparte, no es una cosa, digamos, técnicamente que lo tiene ya. Hay directores de fotografías actuales que toda la película está desenfocada. Y eso, prácticamente todos los términos fuera del personaje principal está siempre desenfocado. Eso me parece un error porque uniformiza la película. Y aparte de eso, ya se está viendo en tal cantidades de rodajes que no tiene interés, ¿no? No tiene interés realmente. ¿Qué pienso? Claro. No, estaba pensando en cosas que habíamos hablado, José Luis. Por ahí saliendo un poco de nuestro tema básico de la película. Pero una vez habíamos hablado, en la conversación pequeña que tuvimos sobre la imagen. Y estaba recordando unas palabras de Herbert Reed, no sé si el británico, no sé si lo ubicás. Él habla del famoso que el origen, no, lo primero no fue la palabra, sino la imagen en el hombre. Sí, evidente, sí. Que lo primero que nació fue la mirada, que son las pinturas rupestres. El hombre primero miró, primero dibujó y después apareció la palabra, en donde generalmente la relación que tenemos todos al principio ese bíblico, todo comenzó con la palabra. La palabra vino después, ¿no? Es decir, de alguna manera sí, porque además la palabra no se podía registrar. Ahora sí, pero en la época no se podía registrar y además de eso no se leía. Entonces, lo primero ha sido la imagen y se comunicaban con la imagen. Eso está bastante claro, ¿no? Para claro. nosotros. Claro, decir que nosotros estamos con el cine, tú y yo estamos haciendo un camino a la inversa, porque recibimos el texto y el texto lo trasladamos a imágenes.
Es decir, Sí, ahí estamos reconstruyendo una historia. Es decir, la historia que contamos con imágenes nacieron en un texto, no como la historia del hombre que salió primero la imagen y después vino el texto, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, el problema, el texto me parece siempre como muy, muy, muy importante, pero a veces lo que yo veo en el cine es que el texto se contradice con la imagen y entonces eso es malísimo, ¿no? Eso es malísimo. No, eso es malo. Sí, en ese aspecto había una cosa que decía eh, John Ford que estaba bien, que estaba muy bien, y es que él decía que había que de alguna manera él montaba la escena sin escuchar a los actores prácticamente, sino viéndoles lo que hacían en la escena. Y cuando encontraba con que ya de alguna manera transmitían lo que la escena decía, entonces prestaba atención a lo que decían. Claro. Es decir, que tenía una forma, claro, bastante. Entonces yo creo que en el cine ha habido de repente, ha habido digamos, un gran momento de cine, que fueron los 30 y los 40 y parte de los 50. 30, 40, 50. Pero ¿sabes por qué pienso que fue un gran momento de cine? Porque casi todos los creadores, directores de ese momento provenían del cine mudo. En el cine mudo, la creación de la imagen era fundamental, totalmente fundamental, que es su gran poder, el poder visual. Y entonces los directores que provenían de ese momento creaban que tenían una gran preocupación porque la imagen tuviese fuerza. Y luego ya aparecieron los directores que ya venían más de la tele o de otros lugares y en donde la palabra podía predominar casi sobre la imagen. Y fue un cambio muy, muy, muy fuerte en el cine. Pero yo creo que la fuerza del cine de los 30, 40 y 50 proviene de que todavía los realizadores habían sido criados o habían mamado de alguna manera del cine. Claro, claro, que es importante por eso también cuando un actor, digamos, se transforma en la palabra de él, no se transforma en una cosa, digamos, externa a la escena, sino que se une al momento. Es decir, hay voces que uno recuerda, mismo Marlon Brando en cierta forma, o Laurence Olivier, así que la voz tiene como una música, un ritmo, un tiempo, y ese tiempo se transforma en el cuadro, en la imagen. Es decir, Oliver haciendo el personaje de Hamlet se transforma. El texto ese tan rico de Shakespeare, que es rico porque en la época de Shakespeare no existían escenarios ni nada, decían qué bellas colinas y era una barraca donde estaban. Es el lenguaje se va enriqueciendo y se siente en la modulación, en el cambio, en la musicalidad que van construyendo una oración. No, digamos, echar un texto nada más, sino hacer que ese texto se transforme en una especie de música. Sí, Perdón que los interrumpo. Tengo un par de preguntas de la gente que me gustaría compartirles, a ver si querrían compartir sus opiniones. Alguien nos pregunta qué es lo que consideran que es la parte más apasionante del proceso en ser director de fotografía. Es duro. Bueno, mira, hay una parte que hay que decirlo ya. Hay que disfrutar lo que se está haciendo. Si no se disfruta, si lo que se está pasando es un calvario, no vamos a ningún sitio. Es decir, que tenemos que hacer cuerpo con lo que
estamos creando y gozar de lo que estamos haciendo. Encontrarnos a gusto, es importantísimo. Es decir, que esa cosa de sufrir en los rodajes a mí me parece espantoso, espantoso. Hay que disfrutar de lo que se está haciendo. No, yo creo, José Luis, de acuerdo con vos totalmente. Ahora, yendo a mi pasado, a la época en donde no había ni siquiera un video así, y que era todo en ese largo camino de 48 horas, había una especie de tensión y de situación que yo sentía hasta el momento que sentado en una platea al lado del director veíamos la proyección de los roles. Y al sentir que estaba él aprobando lo que había hecho, era como digamos, el círculo que cerraba toda una estructura de tiempos, de secretos, de búsquedas, ¿no? Sí, claro, pero lo que ocurría entonces es que realmente hasta que no veías la película, hasta que no veías la película terminada y, digamos, corregida de color, que eso ocurría a la tercera o cuarta copia, normalmente en los laboratorios, aunque debo de decir que yo calculaba más o menos que la tercera copia que se veía en el laboratorio era la buena para la producción definitiva, hasta que entonces no estaba del todo tranquilo, ¿no? Porque tenías que encontrar la forma y todo ese tipo de cosas. Me consolaba mucho enterarme, por ejemplo, de que Citizen Kane no fue hasta las veintitantas copias, no fue aceptada por Greg Toland como definitiva. Es decir, que hubo más de 20 tirajes distintos de Citizen Kane, y era blanco y negro, cuidado, que no tenía la complejidad de una película de color, pero era blanco y negro, y hasta las veintitantas copias no dio el ok para hacer la copia definitiva. Greg Toland de la película. Claro, es una búsqueda, la búsqueda del deseo, ¿no? Sí, de alguna manera. Pero bueno, el problema de la creación es complejo, porque hay veces que dices, pues no sé cómo voy a hacer esto, no tengo ni idea, pero al mismo tiempo hay que, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo nunca he dicho, esto es imposible. No, claro. Esto es imposible, esto que me pides es imposible, no se puede hacer. Porque siempre he dicho, bueno, pues me han pedido una cosa que no tengo ni zorra idea de cómo, pero vamos a enfrentarnos con ella, vamos a ver cómo lo solucionamos. Por un plano complicado, diferente, distinto, lo que fuese. Pues eso, yo como regla parto de la base de que todo se puede hacer, solamente hay que encontrar la forma de hacerlo, ¿no? A veces he dicho algo con cierto humor cuando alguien me ha propuesto algo así totalmente agudo. Yo digo, mira, yo no sé cómo se hace, yo sé que se hace, pero yo no sé cómo se hace. Y vamos para adelante. Pero vamos a vamos allá. A por ellos. Sí. Absolutamente. Es como tirarse a la piscina. Vamos para allá. Exactamente. Es mi punto de vista. Es decir, que las cosas, justamente de las cosas complejas y que en un momento dado te parecen casi imposibles, es de donde se salen las mejores ideas, además. Los mejores hallazgos salen de esos momentos. Entonces nunca hay que decir, esto no se puede hacer, esto es, esto que pides es absolutamente imposible, eso no se puede hacer. Claro, no, es verdad, porque hay algo que yo he ido aprendiendo y todos seguimos aprendiendo, que sabemos lo que nosotros sabemos o conocemos, y nos enfrentamos a veces a un incógnito.
Y en el incógnito tenemos que entrar en ese mundo, aceptando lo que ellos nos proponen, ¿no? Dejamos de manejarnos nosotros y somos nosotros manejados, ¿no? Sí, absolutamente. Tengo otra consulta que hacen acá. ¿Cómo creen que ha cambiado de la época del fílmico al digital la forma de trabajar en el set? Digamos, desde la posibilidad de hacer una determinada cantidad de copias a terminar el rodaje con la película prácticamente ya terminada de imagen, haciendo corrección de color en el set, o lo que sea que uno hace, como explicaba José Luis en la última película de Pedro, y la relación con la cámara, con el entorno, la gente que se cruza delante del cuadro. ¿Cómo sienten que ha evolucionado eso del fílmico al digital, si es que ha cambiado? Bueno, vamos a ver, el cambio más, hemos ido a mucho mejor, porque el digital te permite casi, sobre un monitor trabajar casi como si fuera una pintura, porque dominas en ese momento, dominas casi todo, mientras que antes no dominabas todo, porque siempre había una cosa que era un poco, había que verla a las 48 horas. Con el digital se ve inmediatamente y se puede trabajar muy bien y además de eso muy rápido, muchísimo más rápido de lo que se hacía antes, que era todo como mucho más lento, más. Y luego realmente puedes observar el decorado muy minuciosamente y dar a todo la importancia que puede tener. Y puedes dominar muy bien la luz que entra por las ventanas, los grandes destellos de luz y tal, porque puedes, digamos, maniobrar con ellos y tratar de dominarlos. Y si hay una luz extraña en el decorado, también, es decir, una luz que te ha puesto el decorador X sobre una lámpara o lo que sea, puedes jugar con ella y dejarla en el punto preciso que la tienes. Cosa que con la película era siempre como más difícil de ver a través de la lupa, la famosa lupa con la que mirábamos los decorados. Hace cuando no existía el video assist y tal, existía la lupa y se pasaba el tiempo mirando a través de la lupa y pensando, ¿esto saldrá? Sí, no saldrá, a ver cómo podemos llegar hasta ahí. Y entonces lo que ocurría era que tratabas de alguna manera las apuestas muy, digamos, osadas, no te atrevías a hacerlas. Ahora, con el digital, controlas las apuestas osadas y las puedes, digamos, dominar y jugar con ellas. Eso me parece fundamental. Luego, a mí me pasa una cosa en digital y es que yo llevo el control del diafragma de las cámaras. Normalmente una o dos cámaras. Yo con más de dos cámaras normalmente no ruedo nunca. Entonces, pero yo llevo el diafragma y cambio el diafragma en el plano, lo cambio, pero a veces muchísimo, de un sitio a otro para ir adaptándome a lo que yo creo que debe de ser la mejor lectura de lo que estamos viendo en ese momento. Estoy hablando, claro, de planos que tienen mucho movimiento, que va de un sitio a otro, que se ve que empieza en un lugar y termina en otro, o que es un Steadicam, o alguna cosa de este tipo. Pues yo estoy constantemente, es decir, que a veces cambio 10, 15 veces el diafragma en plano. Tengo a gala el hecho de que eso no se ve en pantalla. Lo domino bastante. Ahí hago un poquito de trampa porque yo he sido etalonador de fotografía en color, durante 5 o 6 años, de los 16 a los 22, he hecho de etalonador de fotografía, no de película, de fotografía en un laboratorio. Entonces, eso me ha dado, digamos, un dominio
de la densidad, del contraste y muchas veces del color, porque yo veía las fotos que yo ampliaba porque era para el público y veía los errores que cometía la gente cuando hacía unas fotos a contraluz, al atardecer y tal y cual, y los dominantes que se creaban, y trataba de corregirlos en la ampliadora. Y eso me dio me ha servido ahora, curiosamente, muchísimo al final cuando ha aparecido el digital, porque al fin y al cabo yo estoy funcionando como funcionaba hace 60 años, en mi ampliadora de color. Es, es bastante curioso. Yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, José Luis. Digamos, no podría ampliar nada. Solamente creo que lo que varió del fílmico al digital es un poco la estructura piramidal de mando que había en los sets. Es decir, el director de fotografía, el cámara, el segundo de cámara, el tercero, el grip. Es decir, era como toda una especie de escala de valores donde se respetaba en cada puesto superior, mandaba sobre el anterior. El digital en cierta forma también democratizó el estudio, democratizó el plató. Es decir, la relación es más abierta entre nosotros. En la época que yo comencé, digamos, era muy difícil que yo pudiera sentarme a la mesa con el director de fotografía. Se me pierde el sonido. Y a veces la relación de respeto era muy marcada entre los diferentes cargos. En cambio ahora eso, en este momento hemos democratizado nuestra relación y nuestra interrelación, ¿no? Sí. Y alguien, un grip, te puede decir, fíjate que aquella puerta está muy alta, ¿no te molesta? Y yo decir, en mi época le dirían, cállate, fue afuera, ¿no? En cambio ahora todo eso está construido y armonizado y respetado, ¿no? Sí, es cierto, es absolutamente cierto. El digital de alguna manera ha democratizado toda esta relación y estamos más cercas unos de otros y entendemos más, porque antes había una cosa curiosa antes, ya que estás hablando de ello, es que era muy compartimentado todo. Quiero decir que el ayudante de foco tiene un oficio que ahora es lo mismo, pero no es lo mismo. Un oficio muy distinto que el operador de cámara. Y el operador de cámara un oficio muy distinto que el director de fotografía. Y el auxiliar, evidentemente, de cámara también. Eran oficios totalmente distintos y que era muy curioso que sindicalmente y profesionalmente uno tuviese que recorrer todos esos pasos para llegar a ser director de fotografía, porque yo sigo pensando que no tienen nada que ver uno con otro. Ahora sí, ahora hay como más contacto entre nosotros, porque el digital, como tú dices muy bien, democratiza mucho y se ve perfectamente cómo trabaja uno y el otro. Y eso, pero antes no ocurría esto. No ocurría esto. Bueno, eso dio pie a una cosa bastante curiosa que pasó con la Nouvelle Vague. Con la Nouvelle Vague, los directores querían sacar las cámaras a la calle, no rodar tanto en estudio, rodar lo menos posible en estudio, los directores de la Nouvelle Vague. Y entonces tenían que ir a iluminar decorados naturales. Era muy distinto que el plató y eso dio origen a unos directores de fotografía distintos. El Néstor Almendros, el Cutar, ese tipo de director de fotografía. Pero además de eso hubo un problema y es que entonces no existía el video assist. Entonces el director quería también de alguna manera sentirse unido al segundo operador, al operador que llevaba la cámara. Y eso era dificilísimo en la época, porque el segundo operador estaba mecanizado de muchos rodajes y era una persona que dominaba pero que no, perdón.
Entonces, este segundo operador era más incontrolable, no se sabía muy bien lo que hacía. Y eso dio origen a que el director de fotografía, Cutaro, o Néstor Almendra o lo que fuese, llevase también la cámara, porque así él controlaba la luz y se entendía mejor con el director porque de alguna manera hacía cuerpo con el director, de alguna manera. Y entonces el resultado era que era mejor llevar la cámara. Pero apareció el Video Assist y digamos, el supervisar el trabajo del segundo operador con el Video Assist y ahora aún más con el digital es una cosa fácil de hacer porque el director de fotografía o el director de al operador, oye, más aire por aquí, no, aquí, pon este encuadre mejor que esto. Se vigila, vamos, estrictamente. Y sin embargo, hay muchos directores de fotografía que todavía siguen pensando en llevar la cámara. Para mí, desde mi punto de vista, es un error. Es un error. Para mí también. Para ti también, hombre. Muy bien. Seguimos estando de acuerdo. Está bien esto. Porque de alguna manera el director de fotografía, si lo ve en el monitor actualmente, ve las cosas desde fuera y es bueno verlas desde fuera, en la imagen creada, y no verla a través de la cámara, que en donde la visión es muy distinta. Se pierde un poco el espacio, se pierde el espacio. Totalmente. No, sí. No, sí. Es decir, de afuera de todo. Sí, absolutamente. Y aparte que el control que yo digo, de llevar el diafragma de los aparatos, tienes que hacerlo desde fuera. No lo puedes hacer desde la cámara. No. Eso es imposible. No hay manera. Entonces, aconsejo a todos los directores de fotografía que se dediquen a la luz y no a llevar la cámara. Aunque habrá directores de fotografía que consideran que llevan muy bien la cámara y tal, pero de alguna manera la luz pierde posibilidades llevando la cámara. Creo. No, naturalmente resta cosas. Esa doble preocupación te resta cosas. Realmente. Sí. De eso no hay duda. No, yo pienso a veces que en la época, digamos, de que las cámaras la haga el director de fotografía también, como vos decías, de la Nouvelle Vague, por esa necesidad de evitar estructuras demasiado rígidas o construidas, como eran los operadores de cámara. Pero en el momento actual no existe eso. En el momento actual la libertad está totalmente abierta, es decir, eso no existe. Y ves mejor la situación, ves mejor la interrelación entre los actores, la interrelación entre los actores y el ambiente donde están. Es decir, todo eso lo ves mejor cuando estás separado y viendo desde afuera, ¿no? Exactamente, sí. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Estamos ahí. Bueno, mira, voy a cambiar de tercio, si se puede, Matías, ¿se puede? Dele de nomás. Voy a cambiar de tercio para una observación pequeña, pero que me parece que es interesante de hacer. Mirando hacia atrás y viendo el cine clásico de los años 30 y 40, que era básicamente en blanco y negro, la fotografía de esas películas venían básicamente del teatro. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero sí, entonces venían del teatro y básicamente del teatro alemán, por cierto. Pero bueno, pero sí, del teatro. Y entonces eso creo una fotografía con una característica dadas, que era la fotografía de blanco y negro que había entonces, que era estupenda, funcionaba muy bien. Pero esa fotografía, cuando se pasó al color, dejó de funcionar bien.
porque el blanco y negro teatral que existía, el espectador lo veía como que el blanco y negro era, para mí, desde mi punto de vista, como una cuarta dimensión, como una cosa distinta, otra vida distinta de la vida que llevaba él, el espectador, quiero decir, la audiencia, que era una vida en color. Entonces, aceptaban ese tipo de fotografía, porque era otra cosa, era ese mundo que mostraba la pantalla, era otra cosa, y le parecía estupendo, y por eso acudían muy bien al cine, porque vivían otra vida distinta que la suya, lo que veían en pantalla en blanco y negro. Y entonces admitían ese tipo de luz. Pero cuando pasamos al color, en los años 50, 60 básicamente, nos encontramos con que esa luz de alguna manera proyectaba una cierta falsedad en la creación de la imagen, y la gente encontraba con que era más teatro filmado que cuando era blanco y negro, porque el color traía la realidad. Claro, juntaba dos cosas opuestas, la realidad y la puesta de luz. Y la puesta de luz eran cosas contrapuestas. Y por eso fue necesario, digamos, cambiar la fotografía en color. Y se cambió primero, evidentemente, en Europa que en Estados Unidos, porque los sindicatos de Los Ángeles y tal cual eran muy férreos y no cambiaban básicamente su director de fotografía fácilmente. Y la fotografía tuvo que venir de Europa y trasladarse a Estados Unidos, la fotografía, de color, la que estaba concebida básicamente en color, que fueron los grandes directores de fotografía de los 60, 70, italianos, ingleses, franceses, que fueron los que marcaron la época y los que se llevaron después, porque fueron importados a Estados Unidos. Claro, eso fue lo que cambió la fotografía norteamericana y la fotografía mundial, porque fue una fotografía concebida en color y no concebida en blanco y negro. Entonces ahora es dificilísimo, ahora es dificilísimo para nosotros, es difícil hacer una fotografía en blanco y negro como se hacía antes, que es básicamente teatral. Yo no sé si tú, pero a mí si me lo piden, yo no sé hacer. No tengo ni zorra idea. Pero había grandes maestros maravillosos, sin duda alguna. Claro. No, eso cambió totalmente. Cambió la mecánica, cambió la estructura de la puesta, del manejo dentro del set. Y la verdad es que las grandes fuentes de luminarias de tanto peso, tanto que necesitaban 3 operarios para poder ser trasladados, se fueron desapareciendo. Y fueron desapareciendo, digamos, con la sensibilidad de la película, ahora con el digital aún mucho más. Y después, bueno, de que toda esa estructura que fue la luz de Coutard o de Almendros, pero también la mirada de Godard o de Truffaut, que coincidían en una nueva estructura, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. O en Italia Bertolucci, que tuvo una visión distinta, lo que dio origen, por ejemplo, a Storaro, ¿no? A la fotografía de Storaro, que era también una fotografía de color, también, evidentemente. Pero fue por todas partes, porque David Watkins en Inglaterra también hizo una fotografía que era como muy de color, que sin embargo en blanco y negro hubiera sido inexistente casi, pero que creaba una fotografía nueva, ¿no? Que era muy interesante y que es la que hemos heredado, ¿no? En la que está basada casi toda nuestra luminotecnia, digamos, nuestra forma de trabajar. Totalmente. No, y España tiene una ventaja, que España en cuanto a imagen es riquísima. Es decir, tenemos que pensar solamente en lo que es la pintura española. Velázquez, Goya, Murillo, todo. Es decir, España tiene una
ancestra, en las venas, en la sangre misma tiene la luz, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí evidentemente Las Meninas es un gran ejemplo, Las Meninas de Velázquez es un gran ejemplo de luz en un cuadro, pero hay un ejemplo que es curioso que no se cite casi nunca, es un ejemplo estupendo de luz moderna, como de luz de cine, casi, que es los fusilamientos de la Moncloa de Goya. Ah, sí, de Goya, sí. Sí, claro que hay una luz en el suelo y con esa está creado toda la luz en ese. Con esa linterna. Sí, sí. Y eso es muy cinematográfico, esa luz es Claro. Enormemente cinematográfica. Y muy es decir, dramática. no, sí, es del dramatismo, ¿no? Sí, es impresionante, impresionante. Pero bueno, pues no es así. Bueno, yo te diré una cosa, que ¿de dónde eres tú? ¿De qué parte de Argentina? Bueno, en Buenos Aires realmente. Nací en la montaña, en el norte. En el norte. Sí. Jujuy, Yo soy africano. Yo soy del norte de África, cuando era protectorado español y zona internacional Tánger y tal. Y claro, lo que sí he estudiado mucho, porque la observaba y lo estaba observando siempre, es la luz del sol. La luz del Mediterráneo, sobre todo, ¿no, José Luis? Y eso, sí, claro. Y eso ha influido mucho en mi fotografía, mucho, porque si ves cualquier ventana, el sur aparte, el sur es distinto, pero en todo el resto de las películas siempre entra muy fuerte la luz por las ventanas, claro. Entra muy fuerte y crea un mundo distinto en las habitaciones y tal. Eso por un lado. Y luego una cosa de la que tú también eres consciente en alguna película, más que en otras, porque no podemos llevarlo a cabo continuamente, que es el paso del tiempo en la luz. A mí me parece, yo siempre lo persigo. Yo una de las cosas que le pido a las scripts y al director es que en los guiones, por favor, que no me pongan luz día, interior día, sino que me pongan interior día 15 horas, o interior día 19 horas, o interior día 9 de la mañana. Porque yo trato, no lo consigo siempre porque no es posible, pero en general trato de dar la hora en la que ocurren los hechos que estamos relatando. Porque me parece que el tiempo es fundamental. Es fundamental el tiempo en que ocurren las cosas. Es muy fundamental, ¿no? Y entonces he hecho cambiar guiones, no porque yo haya dicho hay que cambiarlo, sino porque de repente entre la script y el director se han dado cuenta de que no podían ocurrir las cosas que estaban relatando en el momento. En ese tiempo, claro. Y han tenido que cambiar el guión y las posiciones de la secuencia para adaptarlo a un transcurrir del tiempo normal, ¿no? Claro. Sí, no, generalmente eso no se toma en cuenta. Digamos, el guionista o el director no toma en cuenta el tiempo que está pasando, ¿no? Sí, exactamente. Y eso influye porque la luz entra de manera distinta en una hora que en otra y crea un ambiente distinto y es muy bello la tarde. No, y además es importante, cosa que no he logrado nunca yo tampoco, es la traslación del tiempo. Ver cómo una luz se va bajando, se va transformando una en otra, ¿no? Sí. Es un tiempo, viste, que es interesante. Como todo tiempo de traslación es importante. Todo tiempo de cambio es como una riqueza sumada a la escritura, ¿no? Claro, y que forma parte del relato. Es decir, no es lo mismo una cosa que ocurre de día con una luz impersonal que de repente una cosa que ocurre a las 7 de la tarde con una luz caída, ya un poco dorada, que entra como muy horizontal por las ventanas y que crea un ambiente totalmente distinto, ¿no? Y que es muy poderosa, se puede hacer una cosa muy poderosa visualmente, ¿no? Hay cosas así que me llaman la atención, por ejemplo, una frase de Pessoa que dice: la tarde de un amarillo triste.
Sí. Y digo, ¿cómo diablos hago un amarillo triste? Sugerente, es muy sugerente esa frase. Hay un escritor que a mí me gusta que siempre contaba cómo era la luz, que es Malcolm Lowry, Bajo el volcán y alguna otra novela suya. Siempre cuenta qué es lo que está haciendo la luz en cada momento de su novela. Y es muy interesante. Sería la película de Bajo el balcón la hizo el gran Figueroa, pero eso no está observado. La fotografía está bien, pero lo que pasaba con Figueroa, con Gabriel Figueroa, que yo lo admiré muchísimo, es que era un director de fotografía de blanco y negro. Y en el color no consiguió hacer las cosas maravillosas que conseguía en blanco y negro. Eso es verdad. El blanco y negro de Gabriel Figueroa hay mucho del muralismo, de Rivera, Siqueiros, mucho de la estructura del Maguey. Es decir, fue toda una época increíble de México. Es decir, todo ese mundo. Y creo que de América Latina, de toda América, es la única luz que yo reconozco como propia de América. Porque en el fondo yo y todos somos fotógrafos europeos trabajando en América. Mi misión está más cercana a Vermeer que a Rivera. Sí, claro, es así, es así. Entonces, si uno recuerda las grandes películas de Figueroa, realmente crea una luz muy especial. Aunque debo de reconocer una cosa que tiene su gracia, ¿no? Es que decía Buñuel, es que hizo grandes películas con Figueroa, ¿no? Los Olvidados, varias, no solamente Los Olvidados, pero varias, que decía, el único inconveniente que tiene Gabriel es que se empeña en poner la cámara a ras de suelo para que veamos muchos cielos y pueda oscurecerlos con unas nubes blancas, y estábamos esperando que hubiese la nube para destacar el cielo oscuro contra el blanco de la nube, y estábamos esperando con la cámara lista y tal. Y dice, eso yo para mí no le daba tanta importancia y me aburría mucho, pero lo hacíamos y el resultado era muy bueno. No sé, está también la anécdota donde le cambió el ángulo, dijo, basta de pinturitas ahora en Los Olvidados. Un cuadro que había armado Figueroa perfecto, así con su estilo. Y Buñuel le dijo, bueno, ahora demos vuelta a la cámara, basta eran dos caminos que no se llegaban. Claro. Bueno, pero es la forma de verlo, pero los dos, cada uno, maestros en su estilo. Sí. Totalmente. Bueno, se está a punto de cortar nuestra segunda sesión. Desde la ADF quiero decirles que ha sido un placer tenernos a los dos conversando con todos. Creo que todos los que hemos estado escuchando hemos disfrutado muchísimo de su experiencia, de sus anécdotas, de sus visiones, y creo que esto es una clase invaluable de cinematografía. No sé si quieren decir algo para despedirse. Tenemos unos 3 minutos. Bueno, Luis, te dejo y después digo yo algo. Me parecía que no te dejo con la palabra en la boca, ni mucho menos, pero dejémonos con una buena imagen para nuestros espectadores. Que es difícil porque no tiene mucha calidad esto, ¿qué se va a hacer? Pero bueno, lo que a lo mejor otro día podemos tratar de dar imagen. Es un poco terrible hablar de imagen, pero hablar, no presentar la imagen consecuentemente. Eso es uno de los problemas de esta charla, que hemos usado la palabra y no la imagen. Y eso no deberíamos haber admitido desde el principio. Pero eso se necesita un trabajo previo enorme para hacerlo, ¿no? Pero sería estupendo. Natalia lo va a hacer.
Organizamos otras. Organizaremos otras. Un placer para todos. Bueno, antes de despedirnos, quería ver una cosa, José Luis. Entre la llegada de nuestras colegas mujeres a la dirección de fotografía, estamos en ese cambio. Inclusive ahora, en este domingo, mañana va a haber una reunión de la Asociación de Argentina, Perú, Chile y Colombia, todas dirigidas por mujeres, directoras de fotografía mujeres, que creo que vamos a ver en qué cambio ahí entramos, en qué nuevo mundo entramos, que yo espero que entremos en ese nuevo mundo. Ah, sí, bueno, que lo veamos nosotros. Pues sí, estaría bien. Yo normalmente ya la mitad de mi equipo es femenino, es decir, que si somos, vamos a poner entre pitos y flautas, somos 8 o 9 de equipo, entre lo que ahora son digitales y tal, la mitad de mi equipo es femenino. Eso no ocurría, evidentemente. Antes, No, lo único que ocurre es que haría falta que tuvieran, adquiriesen muchísima práctica, y eso únicamente se puede hacer rodando, y es necesario que estén al mando gran parte de los directores de fotografía sean mujeres. Eso está clarísimo. muy bien, señor. Bueno, Un gran placer. muchas gracias a los dos, Chango, perdón, no sé si te interrumpí, pero muchísimas gracias de corazón a ambos. Realmente, nada, es un placer real y un orgullo enorme compartir con ustedes. Lo mismo digo, y he disfrutado muchísimo hablando contigo, Monty, y pudiéndote decir lo mucho que admiro tus trabajos. Gracias. Yo también, José. Estamos ahí. Muy bien.